¿Te ha pasado que hay días que no sabes qué cocinar? Yo por eso te recomiendo siempre tener en tu alacena pastas La Moderna, porque son súper prácticas y además combinan con muchísimos ingredientes. Por prácticas, La Moderna es mi pasta. Laboratorios Medix presenta Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy el tema Satanás, su biografía, una biografía no autorizada. Y estoy platicando con Salvador Hurtado, autor de este libro al que le he llamado Satanás, una biografía no autorizada precisamente. Nos decía Salvador que el demonio aparece por primera vez hace unos 5.000 años. Bueno, no el demonio, las demonologías. Las demonologías. Sí. Y luego estas demonologías, desde luego, anteceden incluso al pueblo judío. Hay que recordar que Abraham salió de Caldea, de la ciudad de Ur, ¿no? Y estas demonologías ya existían para cuando él salió de Ur. Sin embargo, un archidemonio o un demonio de demonios no aparece sino hasta la Persia mazdeísta, ¿no? La religión de Zoroastro, por ahí del siglo VII, VI antes de Cristo. Entonces, si vemos 40.000 años de desarrollo de la religión, probablemente más, pero estamos seguros que al menos 40.000 años tiene la religión, los demonios aparecen apenas hace 5.000 y el demonio de demonios o el rey de los demonios aparece apenas hace 2.500 años, ¿no? ¿Y quién es? Bueno, desde luego, para nosotros es Satanás, Lucifer. Satanás es un nombre en fin, propio. Es un nombre propio. ¿Satanás es un demonio, Lucifer es otro demonio o son el mismo? Mira, de acuerdo con las demonologías católicas, en realidad son legión. Hay que entender que la unidad es uno de los trascendentales del ser y de la divinidad. Entonces hay un solo Dios, que es omnisciente, todopoderoso, omnipresente. Los demonios son el opuesto de esa unidad, son la multiplicidad, la multitud. Entonces, sin embargo, nuestra teología o nuestra demonología, en la Edad Media los separaron, no porque fueran estudios que estuvieran desvinculados, sino porque les parecía verdaderamente grosero el vincular el estudio del mal y las fuerzas malignas o los seres espirituales malignos y mezclarlos con el estudio de Dios, ¿no? y de las fuerzas angélicas y demás. Por eso separaron demonologías de teología. Pero en realidad son dos aspectos de un mismo tema. Entonces, de repente los padres de la Iglesia llegan a la conclusión de que tal como es arriba, es abajo. Por lo tanto, si hay una Trinidad divina, tiene que haber una Trinidad diabólica. Ah, ¿sí? Y distintas demonologías de distintos padres a veces varían un poco si esa Trinidad diabólica son Satanás, Lucifer y Belcebú, o Satanás, Lucifer y Asmodeo, o sobre todo, ¿cómo se me fue ahorita el nombre? Bueno, en fin, hay variaciones. La más común es Satanás, Baal, exactamente. Pero la más común es Satanás, Lucifer y Belcebú. Todos son demonios. Todos son demonios. O diablos. Lo que pasa es que los diablos son demonios. Mira, ¿hay diferencia entre demonio y diablo? La diferencia es que tenemos el diablo, que es el demonio de demonios, o el archidemonio, digamos. Es el demonio principal y el líder de los demonios. Pero es en sí un demonio también. Es decir, todos son demonios, pero hay uno que es el más fuerte y es el principal y es el rey de estos a ese demonios. se le llama el diablo. Exactamente. No es Satanás. Es Satanás, pero también a veces, los textos a veces también le llaman el diablo a Belcebú o a Lucifer,
¿no? Por ejemplo, hay reinas infernales también, ¿no? Ahora que, para que no se ofenda ninguna feminista, también hay grandes diablezas, ¿no? Como Lilith, ¿no? Que es, que bueno, está vinculada a la diosa caldea Ereshkigal. Después pasó a los sumerios como un demonio de la noche, Lilitu, ¿no? Aquí en México no había una deidad, Tonantzin. Sí, claro. Pero a ver, si solo hay un solo Dios, entonces lo que no es Dios, ¿qué es? Son demonios disfrazados o llamados deidades, ¿no? Bueno, esa es una interpretación. Hay otra interpretación en donde dices, bueno, hay pueblos a los que no había llegado todavía el mensaje cristiano, pero desde luego el ser humano tiene una sensibilidad para saber que existe un principio divino y que existen fuerzas destructivas. Entonces, bueno, cada uno hace su mitología y hace su idea, pero en el momento en que conocen la fe, la fe católica, que para nosotros es la verdadera, y la adoptan, entonces se permiten ciertos sincretismos con las formas en donde ellos pudieron representar esas fuerzas que ya intuían, aunque no conocían. Por eso se habla de Tonantzin Guadalupe, por ejemplo. Bueno, la tentación. A ver, la tentación es algo que el demonio pone para que usted, si quiere, lo toma o no lo toma, ¿no? La tentación no es en sí el pecado. No. El pecado sería la consecuencia de haber caído en la acción. Exacto. También tomado de este libro de Salvador Hurtado, este texto tomado de allí, ¿cómo es que él nos explica la tentación? Mire. Los demonios, que no tienen un cuerpo de carne y hueso, al ser ángeles caídos, comparten la misma naturaleza que los seres angélicos. Son espíritus inmateriales que no pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Estos habitantes de un mundo invisible, para poder manifestarse en nuestro mundo, han de controlar un cuerpo material, sea un objeto, un animal o una persona. Pero aunque pueden tomar posesión de un cuerpo humano, esto no ocurre con frecuencia. La tentación es la principal arma diabólica, donde su invisibilidad le permite ser mucho más insidioso y efectivo. El motivo por el que los demonios prefieren la tentación a la posesión es claro. Una persona puede ser tentada a actuar mal, y si decide por sí misma caer en la tentación, es completamente culpable y responsable de su decisión. En cambio, cuando alguien está poseso, no es responsable de sus acciones, pues son realizadas por el espíritu que le posee, y por lo tanto no tiene culpa de lo que su cuerpo haga bajo control del maligno. Los demonios pueden poseer los cuerpos, pero no las almas de los pecadores. Las tentaciones pueden ser inducidas por Satanás o nacer naturalmente debido al pecado original. Pero ya sea que provengan de nosotros mismos o sean una insidiosa tentación externa, para que ésta sea efectiva debe tener una resonancia en los secretos que flotan bajo los turbios océanos de nuestro corazón. Por lo tanto, todo creyente es responsable de conocer la verdad cristiana y de actuar en consecuencia. Muchas gracias por sus amables tweets y comentarios a través del Twitter. Me ponen, ay, de veras ustedes los católicos y su demonio. No, a ver, tranquilos. El demonio no es católico. El demonio no es judío, no es musulmán, no es protestante. El demonio simplemente es una criatura que quiere la destrucción del ser humano por odio a Dios y por celo a la criatura humana. Y la presencia del demonio la encontramos, mejor que nos lo diga el investigador, en todas las religiones, ¿no, Salvador? En todas las religiones. Lo que pasa es que el mal en sí es universal. Entonces, todo ser humano es un ser ético. Y como seres éticos, digo, uno puede ser ateo o puede ser un ariano, si quieres, ¿no? Los que creen que, digo, por hablar ya de reptiliano. Reptiliano, lo que tú quieras. Pero siempre tienes una idea de lo que es bueno y lo que es malo. Y siempre tenemos la disyuntiva entre hacer el bien o hacer el mal. Ahora, como tú muy bien decías al principio, es una verdad de fe el diablo. Eso quiere decir que, por ejemplo, no es un dogma. Es decir, si un católico dice,
Sí, claro que hay un diablo, pero es solo una representación abstracta del principio maligno, pues no necesariamente está en un error. Si hay un católico que dice, no, claro que sí, y hubo una rebelión de los ángeles, y es este ángel caído, y además tiene esta confrontación con la mujer particularmente, que además la mujer es nuestra gran esperanza, porque es la que va a acabar aplastando la cabeza de la serpiente. Entonces, tampoco está en un error. En ese sentido, es como si nuestra iglesia dijera, a nosotros lo importante es el mensaje de Cristo. Ahora, respecto al maligno y al mal en sí, bueno, eso se puede interpretar de una u otra manera, pero no es relevante. Lo que es relevante para nosotros es la salvación cristiana y el conocimiento de Cristo. Encontramos al demonio en el judaísmo, sí, señor, en el islam, en el budismo, en el shintoísmo, en el cristianismo oriental, en el cristianismo ortodoxo, en el cristianismo romano católico, en el cristianismo protestante. Todos conocieron el mal y lo interpretaron de la manera en que su intuición les llevó a hacerlo, ¿no? Antes de conocer el mensaje cristiano o antes de conocer el mensaje judío. Mira, fíjate que pasa un fenómeno muy curioso. Por ejemplo, muchos de los dioses que eran dioses benéficos para pueblos enemigos, por ejemplo, del pueblo hebreo, pasan a la demonología hebrea como demonios espantosos. Por ejemplo, Baal-Zebub era un dios protector de los fenicios, de los pueblos eteos, amorreos, jebuseos, a todos los que poblaban la tierra prometida antes de que los israelitas tomaran posesión de ella. Y desde luego para esos pueblos era un dios protector. Claro, le hacían sacrificios terribles. Al hijo primogénito, imagínense, lo hacían pasar por fuego, que era pues, echarlo dentro de un horno que era la efigie de esta deidad. Que obvio, si no es Dios, entonces ¿qué es? Es un demonio. Sí, claro, ¿no? Y además el rito era terrible. Como la Tonantzin la Tonantzin era un demonio. Sí. Viene la Virgen María, lo aplasta, claro, y ahí tenemos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe. Y qué bueno que lo dices porque a lo mejor no lo expliqué bien. No es que la Tonantzin fuera la Virgen. No, lo que pasa es que una vez que conocen el mensaje cristiano, estos pueblos toman todo el aspecto benéfico de esta deidad y descubren en la Virgen María exactamente esas cualidades protectoras, de misericordia, y demás. Lo que pasa es que ya a través de nuestra fe quitan los sacrificios humanos y quitan la sangre y todas estas cosas terribles. Pero nada más para acabar, imagínate, el pueblo protector de mi enemigo, pues desde luego para mí es un demonio espantoso además. Entonces, por eso a lo que voy es que no es lo mismo el Satanás judío del Génesis y del Éxodo que el Satanás del primer templo o el Satanás del segundo templo, que es el de los textos del Mar Muerto, ¿no? Aunque finalmente es el demonio. Es el demonio, están hablando de la misma criatura, pero a veces las historias o las formas de entender a esta criatura pueden variar un poco. Mire, de lo que nos está hablando Salvador, por ejemplo, brevemente, del índice. ¿Qué tan antigua es la idea del diablo? El animismo y el dualismo primitivo, Sumeria y Babilonia, el reino de los demonios, demonología persa, primera aparición del diablo, como nos has dicho, demonología hebrea, el nacimiento de Satanás, Antiguo Testamento, ¿no? Satanás y los demonios en los rollos del Mar Muerto, la rebelión de Satán en el libro de Enoc, los primeros cristianos, las persecuciones y las demonologías, problemas metafísicos con la idea de Satanás, el trasfondo del mito de Satanás, la presencia satánica en la Biblia, consideraciones sobre el diablo en las Escrituras, Satanás como príncipe de este mundo, la salvación cristiana, el diablo en el Apocalipsis, el diablo y la magia, eso es muy importante. La iglesia, el diablo, la magia, los grimorios, la literatura mágica, Satanás como escritor y las Biblias satánicas, el diablo como arquitecto, ¿masonería? Sí. Masonería, claro, pues desde luego. Luego, la lucha contra el diablo, sus poderes y debilidades, los ataques diabólicos, poderes del diablo y potestad sobre el mundo, la mentira, el poder sobre la carne, los 3 ataques diabólicos, la lujuria del ojo, del orgullo, el pacto con el demonio
Sí. Y el último capítulo, posesión y exorcismo. Una investigación completísima. Voy a hacer otra pausa, pero te dejo un problema aquí sobre la mesa. ¿Por qué Dios permite el mal? Y, ligado a esto, ¿por qué si Cristo en la cruz venció a Satanás, continúa actuando en nuestro mundo? Una pausa, volvemos con esta idea y con más. Las instituciones de asistencia humanitaria que deseen presentarse en TV pueden contactarnos al correo tv@vericreer.com. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix. El próximo 6 de octubre, una de las más completas peregrinaciones por Tierra Santa, Estambul, Calcedonia, Roma, Medjugorje y Barcelona. En Nazaret, la Anunciación y la Casa de San José, y en Belén, la Gruta de la Natividad. Navegaremos por el mar de Galilea y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. En Jerusalén, los lugares de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El cenáculo, el huerto de la agonía, la vía dolorosa, el monte Calvario, el Santo Sepulcro y la Basílica de la Resurrección. En Turquía, la antigua Constantinopla, la Basílica de Santa Sofía, la Mezquita Azul y el Patriarcado Ortodoxo. En Calcedonia, la iglesia de Santa Eufemia y la sede de los concilios ecuménicos. En Roma, la solemne misa con el Papa Francisco para la canonización de nuestros 3 niños tlaxcaltecas, los primeros mártires de América, las basílicas papales y la Roma barroca. En Asís, las basílicas de San Francisco y Santa Clara. En Medjugorje, los lugares de las apariciones de la Virgen María. En la costa de Croacia, las ciudades de Split y Dubrovnik, patrimonio de la humanidad. En Barcelona, la Virgen de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Familia y la Catedral Gótica. La peregrinación es guiada por expertos y cuenta con accesos asegurados a las misas y audiencias presididas por el Santo Padre. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. Llame cuanto antes para salir el 6 de octubre. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.